Para comenzar, plantearles que en esta charla no vamos a hablar de lo terrible que es la tecnología o cómo eliminarla de nuestras vidas o cuánto tenemos que sacarla de la vida de los niños, sino que me gustaría que nos situáramos en un enfoque primero en comprender que la tecnología ha llegado para quedarse, ¿sí? Y eso nos invita a hacer una reflexión respecto de cómo podemos construir una relación saludable y sostenible con algo que ya está en nuestra vida. Entonces, quiero invitarles a tomarse un tiempo y preguntarse cómo era la vida de ustedes cuando estaban en su primera infancia, hasta los 5 o 6 años, y se estaban relacionando, conociendo el mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que había a su alrededor cuando no estaban las pantallas? Y probablemente lo que había eran las conversaciones, los juegos imaginarios, pescar algún artículo, una caja y jugar a que era un auto, pescar las sábanas y armar una casa, ¿sí? Y distintos juegos que invitaban a utilizar la creatividad y la imaginación. Pero para los jóvenes, o las niñas y niños de hoy, esa ya no es la realidad más frecuente, ¿sí? Esos espacios que habitábamos nosotros en nuestra primera infancia, hoy tienen más presente las pantallas. Entonces, en este marco es que esta charla busca poder construir y averiguar cómo las pantallas tienen un efecto en el desarrollo de la infancia, y vamos a pasar desde la primera infancia hasta la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Algunas ideas centrales sobre esto es que la tecnología ya está en todas partes. En este mismo momento varios están sacando fotos, tomando notas, ¿cierto? Afuera también podemos escuchar ruidos, cuando comemos, la televisión, tenemos exposición todo el tiempo. Pero no podemos negar que también ha sido de gran ayuda, ¿sí? No es solo un distractor. También lo que pasa es que nos ayuda a construir esta charla, por ejemplo. Tenemos el apoyo visual que nos ayuda a centrar las ideas que queremos posicionar en esta charla. Y por otra parte, implica entonces, para quienes cuidan o están ejerciendo la crianza, un desafío de cómo ayudamos y acompañamos a los más pequeños a relacionarse de manera saludable sin que interfiera en la crianza, en el desarrollo de su cerebro, ¿sí? La clave acá va a ser identificar cómo maximar los beneficios y disminuir los riesgos o el impacto. Entonces, ¿por qué esta charla o por qué toma relevancia? Y es porque en el desarrollo de la infancia y en la adolescencia el cerebro está en pleno desarrollo y cambios, ¿sí? Y con esos cambios implica, y creo que todos hemos escuchado la expresión, los niños son como una esponja. Estamos en interacción frecuente con los estímulos y las pantallas hoy son uno de los estímulos más preponderantes. Otro elemento de por qué toma sentido es porque están en pleno desarrollo las conexiones con el mundo. Y no podemos olvidar que la única conexión no pueden ser las pantallas, tienen que ser también las vivencias, porque las vivencias que tenemos con otros van generando memorias de distintos niveles de procesamiento sensorial. Y con procesamiento sensorial me refiero a las experiencias de la primera comida, del primer helado, del primer gusto, pero también las experiencias auditivas, sensoriales y también afectivas con quienes nos relacionamos. Entonces, el cómo nos desarrollemos o cómo nos relacionamos o ayudamos a que los más pequeños se relacionen con las pantallas implica que vamos a estar contribuyendo a un impacto a lo largo de su vida. Ahora nos vamos a situar, teniendo todo este marco, en la primera infancia, que va desde la etapa de lactancia, cuando están los bebés, hasta los 5 años. Y aquí hay una relación de interacción con el mundo. Yo no sé si se han fijado de las primeras sonrisas sociales, ¿sí? De cuando miramos a los bebés y sonríen, o cuando usan sus manitos para poder buscar el mundo, ¿sí? Cuando están descubriendo el mundo a través de lo que sienten y entonces se chupan el dedo y buscan el pie, porque están en una etapa de descubrir lo que hay a su alrededor. Pero ¿qué puede ocurrir si sus primeras interacciones son frecuentemente un uso pasivo de interacciones, que es tomar el celular,
y ver imágenes todo el día. ¿Cómo se puede estar desarrollando ese cerebro si esa interacción es frecuentemente de consumo pasivo? ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el goce, ¿ya? Porque probablemente va a estar entretenido, le va a gustar, va a querer continuar con esa interacción, pero importa la calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer si sabemos que en esta etapa es importante la exploración? Los estudios más actualizados, y toda esta charla se sitúa en estudios del 2020 al 2024, señalan que no hay una causalidad directa entre la tecnología o el uso de pantallas y los efectos neurológicos, ¿ya? Mientras más avanzamos, más sabemos que las relaciones causales o directas ya no podemos plantearlas con certeza. Pero sí sabemos que dentro de las múltiples causas, si es que son niños que están frecuentemente expuestos o mientras más tiempo están expuestos a pantallas, disminuimos el nivel de interacción o de ramificaciones en ese cerebro frente a otros estímulos, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda por la Academia Pediátrica Americana es que sea no un máximo de 2 horas, ¿sí? Cuando revisaba el material para preparar la charla, me preguntaba, ¿y quiénes tienen acceso a realmente disminuir esas horas? ¿Sí? ¿Qué padres tienen oportunidad de estar con sus hijos tanto tiempo y supervisar y jugar con ellos y tener energía para hacerlo? Y es indispensable pensar que no todos tenemos ese acceso, ¿sí? Que hay otras variables que están interfiriendo y que tienen que ver con las condiciones de vida, con cómo está pensada la familia, con políticas públicas y podemos ir a lo macro, ¿sí? No es el objeto de esta charla, pero es inevitable mencionarlo para tenerlo presente, ¿sí? Porque la idea es que no salgan de acá pensando que tan bien o mal lo hacen, sino cómo hacemos más consciente el acompañamiento de las pantallas. Por tanto, hay que volver a los clásicos, ¿sí? Y volver a los clásicos significa volver a sentarnos estando presente con nuestros hijos, volver a jugar a que prueben cosas, volver a jugar a que imaginen, a que tengan un espacio de aburrimiento donde puedan desarrollar soluciones creativas a ese aburrimiento, que es donde vuela la imaginación. Estas son algunas de las estrategias que plantea la literatura como que hay que hacer sí o sí, ¿sí? Pero sabemos que no todos tenemos este tiempo, ¿sí? De todas maneras lo planteo porque es lo que se señala y es lo que hemos ido conversando, pero la idea es ajustarlo a la realidad de cada uno, ¿sí? Cuando ya avanzamos y entonces ya no son bebés y entran en una etapa de educación que es más formal, que durante esta fase hay un relacionamiento con la educación formal y con más estructura, y entonces se van solidificando, cristalizando los desarrollos a nivel cognitivo, a nivel emocional, ¿sí? A nivel sensorial y en su forma de explorar el mundo. En este momento ya están entrando al colegio, ¿sí? Se están relacionando con las normas, con los juegos, con las reglas explícitas e implícitas dentro de los códigos sociales. Por lo tanto, hay un gran desafío que tiene que ver con cómo balanceamos que ya hay una relación mucho más frecuente con la tecnología, ya no solo en la casa, con cuánto lo controlamos, sino que también en el colegio, ¿sí? En las tareas que llegan digitales, ¿sí? En los materiales que tienen que revisar, en YouTube para apoyar el aprendizaje de los contenidos, ¿sí? Entonces no se trata nuevamente de limitarlo, sino en esta etapa de cómo les ayudamos a entender un uso consciente de la tecnología. Y es la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué la estamos usando? En este momento la estamos usando para aprender o para estudiar, y hay otros momentos que también se pueden usar para divertir, ¿sí? Pero no podemos generar una relación en donde la tecnología sea el refugio de lo que no hay en otros espacios, el refugio de la relación que no tengo con mis seres más significativos, el refugio de la diversión que no encuentro en otro momento, ¿sí? El refugio de las áreas verdes que no hay a mi alrededor, el refugio de los parques o de las plazas que no están construidos en ciertas zonas de cada ciudad, ¿sí? Y desde ahí tenemos que generar algunas estrategias que
van a estar pensadas en horarios para cada uno de esos usos, ¿sí? Entonces el balance que se invita es, más que a la prohibición, es a entender el sentido, ¿sí? Y a fomentar la actividad física, porque varias revisiones sistemáticas, si bien no muestran una relación causal entre el uso de la pantalla y la obesidad, por ejemplo, infantil, sí lo que menciona es que contribuye como una variable más al sedentarismo infantil, ¿sí? Y no puede reemplazar las actividades de destreza o de uso de zonas verdes. Lo mismo que la lectura. Yo no sé si a ustedes les pasa ahora que intentan leer un libro y ya no logran hacerlo de corrido o hacen un capítulo completo. Imagínense si eso nos pasa como adultos, ¿qué les pasa a un cerebro que está recién en desarrollo? ¿Sí? Y por otra parte, es que aunque las relaciones sociales han cambiado y a esta edad los niños están jugando juegos en línea, ¿cierto? Minecraft en línea con otros u otros más populares, no pueden reemplazar las interacciones en vivo, porque esas interacciones también van generando códigos de vinculación sensorial, social y afectivo que no se terminan de reemplazar en el espacio virtual por los otros estímulos que están presentes. Ahora ya avanzamos a una etapa más compleja en otro ámbito, ¿sí? Que es la adolescencia. Y si la tecnología ya ha estado durante ese tiempo, en esta etapa aparece una pregunta que es muy fundamental, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes, que uno se pregunta, ¿quién soy? La gran pregunta filosófica. ¿Soy de ese grupo o soy de este otro grupo? Y si yo me visto de esta manera, ¿tengo que pertenecer a esta u otro grupo? Si escucho esta música, ¿me siento más a gusto con este o con este otro grupo? Esa pregunta filosófica tan importante es la pregunta crucial de la adolescencia porque ayuda a definir cuál es la identidad, ¿sí? A responder y a explorar activamente quiénes son, quiénes quieren ser y quiénes no quieren ser. Y es una etapa en la que quieren menos ser sus padres o cuidadores y ser más parecidos a sus pares o otros referentes. Por lo tanto, aquí ya no podemos limitar tanto el uso o el tiempo, sino que tenemos que empezar a tomar conciencia que hay un desarrollo moral para distinguir lo que es bueno y malo. Y podemos confiar desde una crianza con confianza en nuestros hijos, hijas e hijes, en que podemos enseñar cómo utilizar la tecnología y cuándo es saludable y cuándo no. Cuando el algoritmo de mi hija empieza a mostrar solo ciertos tipos de cuerpo, ¿sí? Relaciones con solo imágenes con filtro y entonces lo que va haciendo es interfiriendo en su imagen personal, ¿sí? Desde ahí la idea es empezar a hablar más conscientemente con qué uso le estamos dando a la tecnología y cuánto puede interferir en nuestra salud mental, ¿sí? Y para eso no es una recomendación solo por parte de los padres o cuidadores, sino que también cómo se incluye en los currículums escolares la educación digital, ¿sí? Si sabemos que los chicos a esta edad, la mayoría ya tiene TikTok, ¿sí? Porque Instagram ya es más antiguo, ¿cierto? Todavía está presente u otras redes sociales y los padres lo prohíben, pero igual lo van a intentar. Es el colegio en el espacio en donde también pueden aprender a utilizarlo, ¿sí? De una manera consciente. Por tanto, si están poniendo a prueba los límites, aprendiendo sobre su autonomía, tenemos que explicar no solo los para qué, sino que cuál es el fundamento, ¿sí? Cómo afecta cuando revisa un contenido u otro dentro de las redes sociales, cómo está su ánimo, cómo está su atención. Y acá, en la mayoría de los estudios, en lo que coinciden es que el uso de aparatos digitales dentro de los espacios de descanso tiene una interferencia importante en el ciclo del sueño. Y creo que es una práctica que tenemos la mayoría, incluyéndome de salud mental, ¿sí? Que es revisar el celular antes de dormir, la peor práctica que uno puede hacer, ¿sí? Pero si esto ocurre aquí, estamos facilitando dificultades en el ciclo del sueño, alteraciones en el proceso del descanso y de la reparación en un cerebro que está en desarrollo, ¿sí?
Por tanto, la relevancia no es solo cuidar los espacios y el dónde, sino también esta pregunta que he repetido a lo largo de la charla que tiene que ver el para qué, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de uso que tienen el celular? Si es que ya quieren estar todo el día en el celular, si ya no quieren salir, si no quieren ir a los cumpleaños, si no se quieren juntar con los amigos, si prefieren reemplazar absolutamente todo por el uso del celular y entonces es el contenido que se transforma en el refugio para responder a la pregunta del quién soy con un contenido que no es supervisado, ¿sí? Acá se invita a algo que se llama covisionado, ¿ya? Que es sentarse y estar mirando cuál es el contenido que se está revisando en un acompañamiento que es activo pero no intrusivo, ¿sí? Y yo siempre le doy un tips a los papás que es sentarse al lado en el sofá y decir, a ver, muéstrame lo que sea y yo te muestro lo último que yo busqué o este contenido. Y lo que ocurre es que uno puede ver en el buscador cuál es el algoritmo de información que está sugiriendo, ¿sí? Que es una forma menos intrusiva de estar mirando o mapeando en qué situación se está, ¿sí? Desde ahí, ¿cuáles son las estrategias entonces? Fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? Son adolescentes que ya distinguen lo que es bueno y malo. Y si uno le refleja, esto te está haciendo, te está afectando, te noto más estresado, ¿sí? O más angustiado, pueden ir palpando su propio ritmo y les ayudamos además a tener conciencia emocional y mentalización sobre sus propios procesos. Una desconexión programada, ¿sí? Y hay decisiones que en la crianza yo le llamo poco populares, ¿sí? Que nos bajan el nivel de aprobación, ¿sí? Y es una lata, pero hay que hacerlo, aunque baje el nivel de aprobación. Y eso significa que hay un horario de término del uso de pantallas, sobre todo en el resguardo de la hora del sueño y también de las comidas. Y actividades alternativas que puedan ser no el uso de pantallas y también dar el espacio para que las exploren, ¿sí? Que pueden ser extracurriculares, con los amigos, en el parque, buscar otras formas, incluso buscar actividades comunes. Porque ahora también pasa que si uno pregunta o se intenta imaginar qué podemos hacer si no lo hacemos con celular, cuesta encontrarlo, ¿sí? Quizás antes a otras generaciones se les ocurría cocinar, hacer algo en conjunto, ¿sí? Hoy es más difícil por los tiempos, pero podemos encontrar una forma. Y finalmente, y lo más relevante en esta etapa y en todas, pero más en esta, tiene que ver con el diálogo y la comunicación abierta y el plantear que podemos hablar de absolutamente todo y que vamos a estar disponibles para intentar entender, aunque en el momento no lo entendamos. Porque es aquí donde hay más riesgo también de grooming, ¿sí? De sufrir situaciones de transgresión o de abuso sexual a través de las tecnologías digitales. Por lo tanto, son conversaciones que es importante tener y por lo mismo es importante que existan también en el colegio o en los espacios educativos. Entonces, tenemos una adolescente, ¿cierto?, que ya está preguntándose quién soy, sabe más o menos qué le gusta hacer, qué no, en etapa de conflicto. Y lo que empieza a poner por relevancia es su propia autogestión del uso de redes. Entonces ya quiere manejar sus propios horarios, ya no acepta que le pongan un horario de fin, ¿cierto? Porque es parte del desarrollo el ir negociando esas reglas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando pusieron un contra a un horario de término de salir de fiesta, ¿sí? En esta etapa, o cuando no estaban de acuerdo con ciertas normas en la casa. Eso es un espacio saludable, porque están aprendiendo a descubrirse y a poner límites dentro de su ejercicio. Y es parte de ese desarrollo y saludable que puedan decir que no, cuestionarlo, y algo que en derechos humanos se llama el derecho a las malas decisiones, que todos y todas y todes hemos tomado a lo largo de nuestra vida y seguimos acá presentes. Entonces, la clave para la salud mental es fomentar un uso consciente de las tecnologías y de las pantallas, más que prohibitivo, y cuidar, como hemos mencionado, en los hábitos de sueño, ¿sí?
Algunas estrategias generales que les fui adelantando a lo largo de este proceso tienen que ver con establecer límites, ¿sí? Límites que van a ser más aceptados y límites que van a bajar su aprobación de crianza, pero que son relevantes. Otro es modelar comportamientos, porque si yo digo a la hora del almuerzo está prohibido el celular y mi hija me está contando algo y yo le digo espérate que esta llamada es importante, o sea, lo que estoy haciendo es que realmente no es importante almorzar sin celular, ¿sí? El modeling es una estrategia muy relevante, ¿sí? Se utiliza en psicoterapia y en otras instancias como un role-playing, en donde vamos aprendiendo en el ejercicio de mirar al otro cómo utilizar esas mismas prácticas y las integramos como una práctica más automática o propia. Por lo tanto, el uso que yo le doy al celular como adulto también le está diciendo a mi hijo cómo utilizarlo. Y por otra parte, supervisar contenido, porque la supervisión tiene que ir en el acompañamiento de la autonomía progresiva, ¿sí? Del derecho a poder decidir en esa autonomía progresivamente, pero acompañando aquellos contenidos que sabemos que pueden ser de riesgo. Y la clave no es que les digamos que en todo hay un riesgo y que entonces pueden ser maltratados o abusados en cualquier espacio, sino que al revés, desde la confianza, ¿sí? De plantear que si saben distinguir van a poder identificar cuando hay una situación de riesgo y que aun cuando hay una situación de riesgo siempre es posible pedir ayuda, ¿sí? Que es mantener el diálogo abierto. Y este es como el consenso máximo, ¿sí? Que es promover el tiempo verde. Y aparecen elementos que tienen que ver con la exploración natural, actividades al aire libre, conexión con la naturaleza, pero es inevitable pensar, si miramos Santiago y podemos hacer una revisión rápida, ¿qué comunas tienen mayor posibilidad de hacer estas actividades? ¿Sí? ¿Y cuáles no? ¿En qué comunas los niños salen a la calle y tienen un parque con juegos en excelentes condiciones y donde no existe ni siquiera un parque? ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que falta en la literatura tiene que ver no solo con el dato duro, sino con cómo tenemos la capacidad de cuestionar que todo lo que se indica tiene que estar ligado a un contexto en donde puede ser posible o no dar respuesta a esto y que entonces no pasa por una responsabilidad individual de los padres, madres, cuidadores, abuelos, sino que es una responsabilidad de todas y todos, ¿sí? Y la invitación que quiero hacer, más que a preguntarse cuán bien o mal lo estoy haciendo, es ¿qué responsabilidad puedo asumir yo para contribuir en un uso de pantallas balanceado y más consciente? ¿Sí? ¿Cuál es mi cuota en esta parte? Porque la cuota individual no es la única, ¿sí? Hay mucho más que pasa precisamente por garantizar este tipo de políticas que están muy fundamentadas, que son necesarias. No obstante, a pesar de la crítica, ¿cierto? Hay elementos que son necesarios resaltar y que tienen que ver con mantener un balance evolutivo, es decir, progresivo según el desarrollo de cada chica, chico, chique. Una tecnología complementaria, ya no demonizarla, ¿sí? Porque no es que antes era mucho mejor y ahora es mucho peor, ¿sí? Sino que cómo aprendemos a convivir con ella de manera en que sea una herramienta. Y que estemos constantemente mirando los elementos críticos para poder ir mejorando el uso de ellas. Muchas gracias, quedo atenta a sus consultas o comentarios. Gracias, Nicole, por una muy interesante, pero además al callo la presentación. Yo no tengo hijos, pero he visto mucho la discusión entre mis amigos con hijos respecto de cuándo le doy el celular. Por el lado de cuándo le paso mi celular, en el fondo de esos momentos, pero también cuándo puede tener su propio aparato. ¿Alguna recomendación al respecto?
Bueno, voy a responder con una pregunta odiada, o sea, respuesta odiada, que es la palabra depende. Y es que no hay una recomendación estricta respecto de eso, pero pienso, como con todo lo revisado, que si hay una clave tiene que ver con cuánta educación hay en esa familia respecto del uso de la pantalla. Y entonces, si quiero pasarle el celular porque resulta que lo veo muy angustiado y que cada vez que me lo pide se desregula emocionalmente y lo uso como un regulador emocional, y entonces podemos tener una consecuencia que es más bien un problema, o si más bien tiene curiosidad respecto de cómo funciona el aparato y entonces puedo ir enseñando conscientemente cómo hacerlo y de qué manera y qué aplicaciones y viendo cómo se va comportando frente a eso. Y creo que no es ni lo uno ni lo otro, sino que tiene que ver con ir haciendo ese acompañamiento y también respetando la cultura propia de cada familia, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta que te decía, que es ¿en qué momento del desarrollo pueden tener sus propias aparatos pantalla? También sí. En lo estricto, lo que plantea en general la literatura es que reportaban que entre los 0 a 5 años era de plano mejor que no, ¿ya? O si es que estaba, máximo 2 horas, ¿ya? Pero hay harto cuestionamiento sobre eso, porque en realidad incluso las revisiones sistemáticas, que es como el conjunto de muchas investigaciones, revisar varias y después hacer un método, ver cuáles son de buena calidad, etcétera, no coincidían en que ese planteamiento pudiera ser una ley, como una certeza. Entonces, por eso se plantea una disminución más bien del uso. Y yo diría que en la medida en que tienen la capacidad de moralmente de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, que en el desarrollo moral, con más juicio, eso parte a partir de los 6, ¿ya? Y de ahí en adelante, no para que tengan su propio celular, sino que para que empiecen a desarrollar una relación con él. Yo tengo una duda sobre que, lo leí hace rato igual, pero el tema de que, por ejemplo, hay como ciertas animaciones y cosas que a los niños les causa una sobreexcitación cerebral y quiero saber qué tan real es eso, porque, claro, como que recomendaban como animaciones que duraran más de 8 segundos cada clip, así como muy Tom y Jerry, pero no sé cómo es, claro, tienen un tiempo determinado de que se puede utilizar las pantallas, pero las animaciones igual tienen que ver como cosas así. Sí, ahí hay un campo de respuestas que yo no voy a entregar por no tener intromisión profesional, que llamamos, y que tiene que ver con que eso es un campo de la neurología, más bien, sí, yo no te puedo decir con exactitud, no es mi campo de más dominio en eso, pero sí, respecto de los efectos psicológicos, lo que sí hay mucha evidencia es que un uso frecuente de pantallas con ese estímulo, aunque sea pasivo, de exposición, de estar viendo imágenes, que es como el ejercicio de ver reels. ¿Han estado en eso? ¿Cuánto rato pueden estar viendo reels? Se puede pasar una tarde, ¿sí? Eso sí va generando una estimulación que es más bien pasiva, ¿ya? Y cuando hay mucha exposición a eso, el efecto en términos psicológicos es de mayor irritabilidad, mayor nivel de ansiedad y una sensación como de disconfort, ¿ya? Que es de sentirte un poquito más irritable frente a un estímulo pequeño, ¿sí? Y va disminuyendo cierta tolerancia a la frustración. Ahora, no tiene que ver con esa animación en particular, porque yo no he hecho el estudio respecto de eso, ¿sí? Pero en términos psicológicos, el cómo usamos esos estímulos puede generar este tipo de efectos, ¿sí? Hola, igual tengo una duda. Me pasa así lo contrario. Tengo un hermano y él está como en la preadolescencia. Y ya, mis papás les pasaron un teléfono para que, como que todos sus amigos tienen teléfono, entonces también para que tenga teléfono. El tema es que él es súper introvertido y sus amigos como que ya se están contactando por WhatsApp para ponerse de acuerdo para juntarse. Pero mi hermano no.
Entonces como que está quedando excluido de los amigos porque todos se comunican por ahí, pero a él no le gusta, no le llama la atención el teléfono. Entonces como que ya no lo están invitando a los cumpleaños, o quiere, por ejemplo, lo invitan y él dice como que no, que prefiere estar en la casa. Pero no ocupa el teléfono, como que prefiere estar jugando, otras cosas. Pero aún así como que igual yo he conversado con mi papá y como que nos preocupa que sea tan introvertido, que al final como que no quiere sociabilizar porque, no sé, como que los amigos solamente ya ahora llaman, se ponen de acuerdo para jugar juegos como Fortnite y todo el tema, y él no está metido en eso. Entonces como que está quedando como excluido de esas cosas y no sabría cómo ayudarlo. Eso. Sí, ahí más que por el uso de tecnología es al revés, ¿cierto? Y creo que ese es el balance a mirar, que como la tecnología llegó para quedarse y es parte de la convivencia actual, a lo mejor antes lo común era cierto grupo de música, banda, algún ejercicio, pero ahora la práctica común es la interacción a través de las tecnologías, ¿sí? Ahora lo que tú planteas es que es a tu hermano a quien no le genera el interés de involucrarse con eso, y eso también es una decisión válida, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes en el colegio en algún momento fue el sentirse diferente, ¿sí? El que no le gustaba todo lo que estaba de moda, ¿sí? Y esa es una definición de identidad que también es válida. Ahora, si hay algo que a ti te preocupe más por esa línea y quieras como profundizar un poco más, si quieres al final nos podemos juntar, ¿sí? Porque pienso que también hay una pregunta ahí que tiene un elemento más personal y podemos conversarlo luego, ¿sí? Hola, te quería preguntar si podías hablar un poquito más de acompañar los contenidos cuando son más grandes y también cuando son más chiquititos, igual uno como que puede elegir un poco el contenido y sugerir, entonces si yo le digo solo que vea algo o quizás que también busque cosas que son más interactivas o de algún tipo de contenido específico. Sí, lo último que mencionaste es la clave con los más chiquititos y que tiene que ver con contenido que sea menos pasivo, menos visual, como decimos esto, como del reel, y que sea más interactivo, ¿ya? Porque la tecnología está también para ayudar en algún sentido y en el aprendizaje, y hay juegos que, yo no sé si ustedes se acordaban de los juegos que eran encajar cosas, tocar distintos estímulos, eso también está a través de la tecnología. Entonces, en general, ir acompañando con un juego que sea más activo en la interacción, ¿sí? Y con los adolescentes, y lo que hay con los más chiquititos también, es algo que yo recomiendo y que lo trabajo con los adolescentes que consultan conmigo, que es aceptar el control parental como app en los celulares, ¿ya? Porque nos ayuda también a ir filtrando situaciones de riesgo, que es lo mismo que hacemos cuando nuestros hijos salen y hay lugares que si no conocemos, etcétera, es mejor mantener cierto nivel de resguardo, ¿sí? Eso con el control parental. Y por otra parte, en la adolescencia, un término que se utilizaba harto en la literatura es covisionado, que es esto que mencionaba, que es el mismo espacio que uno se da a veces para ver una película, ¿sí? Echarse y mirar las redes sociales y estar revisando, pero en conjunto, cuáles son los contenidos, incluso en una conversación abierta y saludable. ¿Qué es lo que a ti más te gusta mirar en redes sociales? A mí lo que más me divierte es esto, a ti qué es lo que más te divierte, e ir viendo en qué confluyen también, ¿sí? ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí. Que mi pregunta va por cómo uno como adulto también puede exponer a los niños en redes sociales. Como, por ejemplo, en mi generación, mis papás si me sacaban fotos o hacían un video, eso quedaba como en el ámbito como familiar o de lo cotidiano, como que probablemente como que la huella que hay de mí en internet debe ser como las primeras fotos que yo misma decidí subir a Fotolog, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser ese quizás consejo o algo así como para los papás que como que naturalmente se comparten fotos o videos como de los niños? Lo digo porque me pasó con una muy amiga mía que su hija una vez le preguntó qué foto había subido y ella se la mostró y le dijo, ¿y qué pasa si tus amigos piensan que yo soy fea? Y ella ahí se dio cuenta y dijo como, claro, porque
tienen como otro chip, como distinto al nuestro, como dijo, quizás le debería preguntar cada vez que subo una foto de ella, o mostrarle la foto de ella, o no subir una foto de ella, como es algo nuevo igual. Sí, es un gran desafío porque si intentamos hacer una analogía, en los álbumes antiguos de nuestras fotos de la bañera o la foto que nos sacaba la mamá, ¿cierto? Y la tenía ahí y se lo mostraba a las tías, ¿cierto? ¿Ese álbum familiar estaba disponible para todos o no? ¿Sí? Entonces, depende también de cuánto consideramos la perspectiva de derechos en la infancia, ¿sí? Y son personas y están en un desarrollo de autonomía progresivo, por lo tanto debieran tener el derecho a decidir qué quiere ser expuesto de ellos y qué no, ¿sí? Ahora, siempre es relevante mantener en perspectiva la cultura de cada familia o de cada persona porque tenemos comprensiones distintas respecto de lo mismo, ¿sí? Pero en términos de perspectiva de derecho, y aquí una visión muy personal mía, es que creo que los niños tienen derecho a decidir el contenido que se va a subir y que por lo tanto no debiéramos, sobre todo si nuestras redes son abiertas y públicas, subir el contenido de ellos sin consultarlo, ¿sí? Que debiéramos tener la necesidad o la actitud de consultar si están de acuerdo con eso o no, ¿sí? Porque es lo mismo que les pasa a ustedes les gusta si suben una foto siendo todos adultos y no les preguntan si las van a publicar. Nos sentimos transgredidos de alguna manera, aunque sea nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, nuestra mamá. ¿Y por qué los niños no se van a sentir transgredidos frente a eso? ¿Sí? Así que creo que es una pregunta que invita a la reflexión del derecho de la infancia.